Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar el webinar cuyo el motivo de este webinar es explicaros un poquito más, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, Jira Service Desk, es decir, la gestión de incidencias a través de Jira. Comentaros también que el próximo webinar que hagamos en mayo será el de gestión de proyectos con metodologías ágiles, en base a un plugin que tiene Jira para gestionar proyectos con cuadros de Kanban y demás. Y en este lo que vamos a dar es un repaso un poquito más centrado en la gestión de incidencias con Jira Service Desk. Como siempre, iniciamos el webinar haciendo un pequeño repaso por encima de lo que es Jira como herramienta. Bueno, comenzamos. El webinar de hoy es para ver básicamente el plugin Service Desk, que está específicamente diseñado para la gestión de incidencias, más que de tareas. Tareas es cuando trabajamos con proyectos y en el caso de Service Desk se trata de incidencias que pueden ocurrir en nuestra compañía y que tenemos un área o un departamento encargado de resolver y de darle el mejor servicio posible a las incidencias que nos pueden entrar. Jira veréis que nos va a servir como elemento catalizador para recoger esas incidencias y ver el estado en el que se encuentran. Hemos hecho algún webinar ya, como veis hemos hecho alguno ya de tareas e incidencias en el que mezclábamos las dos funciones de Jira, y en este nos vamos a centrar un poquito más en el tema de incidencias. Vamos a comentar un poquito cuáles son las mejoras y los avances que nos propone Jira con respecto a otros modelos de gestión de incidencias, a otras herramientas. Fundamentalmente, Jira lo que hace es facilitar la comunicación entre los distintos actores de una incidencia, tanto entre la persona que genera o que tiene esa incidencia, como en el equipo de trabajo, como en los responsables de los proyectos o de resolver o hacer el seguimiento de las propias incidencias. Se puede decir, por tanto, que Jira es casi como una herramienta colaborativa, de tal forma que además la comunicación puede ser constante en cualquier momento y que pueda facilitar o mejorar la conclusión y la resolución de las incidencias. Como sabéis, en Jira se pueden configurar a nivel de estructura proyectos, y dentro de los proyectos tareas. Se pueden organizar responsabilidades entre los distintos equipos que van a poder trabajar entre los distintos proyectos. Lo mismo que se puede también organizar qué personas pertenecen a uno o varios equipos, teniendo en cuenta que es ampliamente configurable en todo lo que tiene que ver con accesos, grupos, equipos, proyectos, visualizaciones de unos u otros, roles de unos u otros en la propia gestión de las incidencias. Se puede ver además ir reportando de una manera muy sencilla cuál va siendo la situación o el estado en el que se va encontrando la incidencia, para que el usuario que la ha generado pueda tener una visión actualizada de la situación en la que se encuentra su incidencia o problema. También se puede ver la agilidad que tiene todo esto, como os he dicho al principio, con el plugin, que es lo que vamos a ver hoy, el plugin Service Desk. Comentaros también que lo vamos a ver hoy Jira en la versión 6.4. Sin embargo, comentaros
que Jira ya dispone de la versión 7, en el cual Service Desk está totalmente integrado dentro de Jira. En la 6.4 hasta ahora se ve como un plugin, que no pasa nada porque es prácticamente igual, pero en la 7 ya lo integra como parte del propio Jira. ¿Por qué herramientas colaborativas? Pues muy fácil, porque hoy en día por muchos canales de comunicación que exista, pues podríamos decir que una de las dificultades más grandes que existen ya no es en tener una buena colaboración, sino en tener una muy buena comunicación y sobre todo que sea eficiente. El hecho de que haya muchos canales de comunicación no significa que la comunicación sea la más adecuada. Hay muchas veces que nos sobra comunicación. En este caso nos podemos encontrar con que la recepción de las incidencias puede ser por distintos métodos, distintos medios, distintos sitios. Nos podemos encontrar con una gran cantidad de incidencias, una gran cantidad de información con respecto a las incidencias. Es decir, podemos llenarnos de papeles y de sitios donde recoger las incidencias, de tal forma que luego pues puede resultar complejo o complicado el poder dar una respuesta en un determinado momento sobre una situación de la incidencia, o poder ver qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que está previsto que ocurra con esa incidencia. Como os comentaba, la comunicación es uno de los aspectos más importantes y creo que todos somos conscientes de que hoy en día hay muchísimos medios de comunicación, casi excesivos, pero el decidir cuál es el más adecuado, el más óptimo, puede resultar complicado. Como veis, tenemos un emisor que es el que ha generado la incidencia y podemos tener distintos receptores y los canales de comunicación son los que tenemos que ser los óptimos para que además se pueda dar un servicio lo más óptimo posible en la resolución de esas incidencias. La comunicación, como dice, debe ser fluida, debe ser ya no solo fluida, sino que realmente se tiene que buscar un objetivo y es facilidad y claridad en la comunicación y el facilitar que esa comunicación nos lleve a una resolución lo más temprana y lo más óptima posible de las incidencias. Es decir, hay que ordenar esa comunicación. Jira en gestión de tareas, esto lo voy a pasar un poquito por encima porque creo que todos conocéis o seguramente la mayoría conoceréis Jira como herramienta para gestionar tareas propias de proyectos. Es decir, un proyecto en el que podemos, a partir de la creación de distintas tareas, el poder organizarlo e ir conociendo poco a poco la situación del proyecto en base a la situación de las distintas tareas. Como bien viene aquí, Jira se puede licenciar tanto en la nube como en servidores propios. La verdad es que funciona bastante bien en los dos sentidos. No hay ninguna diferencia en cuanto al servicio ni en cuanto a la funcionalidad en un caso u en otro. Únicamente pues que en la nube la actualización de las versiones te las hacen directamente y en tu propio servidor pues eres tú el responsable y por lo tanto las actualizaciones las realizas tú. Comentaros también que Jira se aumenta y toda la funcionalidad en base a dos máximas. Una es ir poco a poco incluyendo en Jira todo aquello que se pueda ir generando y considerando como imprescindible. Y por otra parte, tiene la posibilidad de ir añadiendo plugins al propio Jira, plugins que cada uno de ellos pues, puede hacer una cosa distinta. Si necesitamos una funcionalidad específica que no es tan normal que la haga Jira en el propio componente de Jira, pues se puede añadir un componente nuevo, un plugin, y ese nos va a dar seguramente respuesta a esa necesidad. El trabajar con plugins no es ningún problema, amplía funcionalidades y no da ningún problema. Fundamentalmente porque los plugins, si instalamos plugins que están certificados por Jira, van a funcionar
sin ningún problema en la versión que tengamos y en las siguientes versiones de Jira que podamos ir adquiriendo o actualizando. Plugins, vuelvo a la pantalla anterior. Plugins existen como unos 12.000. De hecho, hay distintos plugins para resolver la misma situación. Hay unos que son de unos fabricantes, otros que son de otros, unos están certificados, otros no, unos evidentemente pueden ser incluso gratuitos, otros si es de un fabricante y está certificado lo normal es que se pague por ellos, pero ya os digo que funciona perfectamente y podemos tener la completa seguridad y garantía de que instalar un plugin certificado por Atlassian, que es el fabricante de Jira, no nos va a generar ningún problema. Un poquito para resumir lo que decía el maestro Einstein, las cosas se deben hacer simples, tan simples como sea posible, pero no más simples. Es decir, Jira funciona muy bien para lo que hace y lo que tiene que hacer, y si queremos que haga algo más, pues bueno, nos montamos un plugin y funcionamos perfectamente con él. Bueno, Jira, como veis, para gestionar proyectos y tareas, podemos hacerlo del modo tradicional, como se ha hecho toda la vida, y Jira ya incluso añade una versión o versión del propio Jira o a través de plugins, en el cual podemos gestionar los proyectos y las tareas con formato, vamos a llamarle ágil. ¿Qué significa ágil? Pues no es ni Scrum, ni XP, ni nada por el estilo. Lo que intenta es facilitarnos a través de la propia herramienta el que nosotros podamos trabajar con ciertas metodologías o con ciertos aspectos de metodologías ágiles. Pero Jira, en definitiva, no sigue al pie de la letra ninguna de ellas. Lo que sí hace es facilitarnos la infraestructura para que podamos trabajar con alguna de ellas. No sé si estáis acostumbrados a manejar Ágil, si conocéis Scrum u otras metodologías, y bueno, pues aplicar Scrum al 100% es complicado. Desde luego, al 100% es prácticamente imposible hacerlo con ninguna herramienta, aunque sí existen algunas. Con Jira no se va a conseguir al 100%, pero sí que nos da las herramientas para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, las tareas, fundamentalmente, hoy nos vamos a centrar en una tarea de un determinado tipo, que son las tareas de tipo incidencia. Una incidencia es algo que ocurre y que tiene que ser resuelto, pero una incidencia puede ser incluso una necesidad de una compra. Una incidencia puede ser, estaría bien que me actualizaran la versión del navegador, o no puedo acceder a un determinado sitio. Incluso una incidencia se puede considerar como, oye, necesito hacer una reunión con un equipo. ¿De acuerdo? Es decir, no es un problema como tal, una incidencia. La traducción de incidencia no deberíamos verla como problema, sino como una acción que hay que hacer y que tiene que ver no con un proyecto determinado, sino con una situación determinada. ¿De acuerdo? Las incidencias las podremos agrupar en proyectos, las podremos agrupar en tipos, las podremos agrupar incluso en menús o en portales. Veréis que Jira lo ha trabajado muy bien para poder organizar este tipo de incidencias y que tanto nosotros como gestores de las incidencias como los propios usuarios que han generado esas incidencias puedan ver el estado en el que se encuentran sus, entre comillas, problemas o situaciones. ¿Ok? Bueno, hay una cosa importante a tratar o a comentaros, tanto para gestionar tareas como para gestionar incidencias. Y es que tanto la tarea o la incidencia por debajo tiene un flujo de trabajo. Es decir, toda tarea o toda incidencia siempre se encontrará en un determinado estado que podremos ir variando dependiendo de la situación en la que se encuentre la tarea o la incidencia. Es decir, la resolución o el estado en el que se encuentra la tarea o la incidencia nos indica si está terminada, si está a punto de terminar, si están trabajando en ella, si no se la han asignado a nadie, etcétera, etcétera, si está verificada, etcétera, etcétera. Y eso se trabaja a través de los flujos de trabajo, los workflow que
que habla en Jira. Además, comentaros por encima que Jira es una herramienta perfectamente definida para poder asignar tareas o incidencias, crear partes de trabajo, que cada uno vea las partes de trabajo que lleva realizados a lo largo del día, de la semana, del mes, etcétera. Para eso hay también algún plugin que ayuda muchísimo y que facilita esa labor. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya es un poquito lo que vamos a ver por dentro, casi voy a pasar estas pantallas porque nos vamos a dedicar en la parte de Service Desk a ver estas pantallas. Comentaros también que a la hora de gestionar partes de trabajo se puede también planificar el trabajo tanto para personas como para equipos. ¿De acuerdo? Y Jira a través de un plugin, en este caso el plugin se llama Tempo, nos lo puede facilitar con mucha soltura. ¿Vale? Por otra parte, además, también Jira lleva un apartado para crearnos cuadros de mando muy sencillos, en los que nosotros prácticamente no tenemos que pensar cómo queremos sacar la información, sino únicamente saber cuál es el cuadro que queremos utilizar y a partir de ahí utilizarlo con la información que nosotros tenemos debajo. Otra de las opciones que tiene Jira y que facilita el trabajo en estos cuadros de mando son la creación de filtros que nos permitan el poder segmentar o seleccionar una determinada información en base a proyectos, a tipos de tareas. Bueno, parece ser que ha habido un pequeño intervalo. Lo que os decía, que Jira, a través de los filtros, nos va a permitir el poder seleccionar y poder trabajar después con esos filtros en los cuadros de mando, poder hacer selecciones y búsquedas a través de distintos aspectos, tanto de proyectos como de tareas, tipos de tareas, estados de las tareas, fecha en la que se creó, tiempo que lleva en proceso, etcétera, etcétera. Bueno, algunas pantallas de Jira que vamos a ver ahora en la demo. Esto es un esquema, una visualización de un flujo de trabajo. Los flujos de Jira ya trae unos cuantos flujos de trabajo, pero se pueden crear, por supuesto, flujos de trabajo como queramos, que podemos crear estados nuevos, etcétera, etcétera. Bueno, casi vamos a comentaros, esta parte tiene que ver con Tempo. Tempo es uno de los plugins más importantes que tiene para ayudar a la introducción de partes y planificación. Sí, Jira lo podemos ver tanto a nivel de servicio como a nivel de proyectos. Es una especie de configuración que se puede hacer en base al tipo de trabajo o forma de trabajar que tengan las distintas empresas. Podemos ayudaros a configurarlo de una manera o de otra. Y por otra parte está el famoso plugin Service Desk, que ya os comentaba antes que en la versión 7 está implementado dentro de Jira como una de las opciones de selección del producto Jira. Jira Service Desk lo lleva ya incluido como herramienta focalizada en la gestión de incidencias. Os garantizo que vale para cualquier entorno empresarial, es decir, no penséis que nosotros lo utilizamos, pero no penséis que es válido solo para incidencias del tipo que tengan que ver con nuevas tecnologías, de nueva versión que necesito de tal programa o no puedo acceder a tal sitio, sino cualquier tipo de incidencia que pueda ocurrir en cualquier entorno. Además, el reporting es bastante intuitivo para poder ver la situación y además, en este caso, como Service Desk, lo que tiene es una potente gestión de SLA, es decir, del nivel de servicio que estamos dando al cliente, de tal manera que nos puede avisar cuando una incidencia está a punto de caducar dentro del nivel de servicio que tenemos comprometido o incluso, bueno, no solo que nos puede avisar cuando está para caducar, sino que nos puede avisar también cuando debe empezar la gestión de una incidencia. ¿Vale? Además se pueden gestionar colas por distintos filtros. Bueno, todo esto lo vamos a ver ahora un poquito dentro de la propia herramienta. Algunas pantallas de Service Desk que vamos a ver ahora. Yo creo que va a ser mucho más gráfico el entrar en
en la propia demo que iniciamos ahora, entrando en Jira en una licencia versión 6.4. Cambiamos ahora. Vale. Bueno, en este momento lo que acabamos de hacer es entrar en un Jira, en concreto en un cuadro de mando, que es, bueno, podemos tener un montón de ellos definidos. Es más, cada usuario puede tener sus cuadros de mando y esta podría ser como la primera pantalla en la cual entras cuando accedes a Jira. De tal manera que lo que tienes es un montón de información, pero resumida. Información que yo he decidido generármela así y que incluso puedo compartir con otros usuarios. Es decir, puede que yo me haya creado filtros o cuadros de mando que sean bastante chulos y que, bueno, que sean bastante específicos y que además pueda servir para no solo para mí, sino para otras personas. En ese caso, yo puedo, de una manera muy sencilla, compartir ese cuadro de mando a través de una herramienta para compartirlos, para que otros los puedan tener como favoritos y a partir de ese momento que otros puedan ver el mismo cuadro de mando que he generado yo. Lo que no pueden hacer es modificar ese cuadro de mando, porque yo se lo dejo que ellos lo puedan utilizar. Pero si hay alguna actualización que quieran hacer de alguno de los gadgets, que son estos cuadritos que veis aquí que se han generado, pues tendría que hacerlos yo. Ellos no pueden. ¿De acuerdo? En todo caso, ellos se tendrían que generar el suyo y cada usuario que es el generador o el administrador de ese cuadro de mando es el que lo puede tocar. ¿De acuerdo? En este caso, comentaros también que los cuadros de mando son totalmente interactivos. Es decir, aquí veis que hay gráficos que muestran distinto tipo de información y yo desde estos gráficos puedo, pulsando en la parte del gráfico o del gadget que corresponda, pues podré ir directamente a lo que eso está indicando. Es decir, en este caso, fijaros, por ejemplo, al usuario admin, lo que dice es que se le han asignado 31 tareas. A Eduardo, 29. A Jorge, 7. A Pablo, 3. Bueno, pues si nos vamos a ver estas 3, nos va a enseñar exactamente las 3 tareas que se le han asignado a Pablo Gallardo. ¿Veis? Es decir, son totalmente interactivos con la información que tienen por debajo. Y ya os digo que crear estos gadgets es tremendamente sencillo. Bueno, por otra parte está la visión de los distintos proyectos, porque Jira se organiza tanto en proyectos inicialmente como a partir de los proyectos en tareas o en incidencias. En este caso, si os fijáis, hay un montón de proyectos de distinto tipo. El número no es ni mucho ni poco, hay instalaciones con cientos de proyectos, hay otras que tienen el número más limitado y que son proyectos que prácticamente no terminan nunca, pero en este caso, bueno, pues tenemos unos cuantos, pero sí quiero que os fijéis en que la categoría de los proyectos, aquí en concreto tengo dos, que son, bueno, tres en este caso. Uno es Service Desk de EFOR y otro es Incidencias ERP. Si os fijáis, aquí tengo otro que es Jira Pruebas Grupo, pues es otro, pero me voy a basar fundamentalmente en estos dos, Incidencias ERP y Service Desk, que están marcados como de tipo Helpdesk. ¿Qué es lo que hago con esto? Pues lo que he hecho ha sido generar dos proyectos que van a ser los catalizadores, los concentradores de las incidencias que van a entrar en estos proyectos. La entrada de las incidencias veréis que se puede realizar bien a través de un correo electrónico o bien a través de un portal. El portal, ahora vamos a ver los dos portales que yo tengo creados. Uno lo tengo para incidencias ERP y otro portal lo tengo para Service Desk. Vemos aquí todas las mesas de servicio, que en este caso es lo que os decía, tengo dos. Es decir, tengo una mesa para atender el servicio de Service Desk para incidencias, tengo dos mesas unidos a dos proyectos. De tal manera que esta mesa la he unido al proyecto que venía anteriormente como Service Desk de EFOR.
La visualización del proyecto lo puedo hacer tanto en el apartado de Jira como proyecto con todas sus incidencias, como lo que lleva evidentemente el plugin, que lo hace mucho más potente. Es decir, podemos ver qué colas de tareas son las que se han creado en este proyecto con respecto a las incidencias que han entrado. Insisto, luego lo veremos. Las incidencias pueden entrar, he dicho dos, en realidad puede ser a través de tres canales. Una es a través del portal, de tal manera que yo lo que he hecho ha sido generar un portal que puede ser accesible por cualquier persona a la cual yo invite. Es decir, a este portal no puede acceder cualquier persona, pero si en vuestra compañía invitáis a todos los correos electrónicos de todos vuestros trabajadores, a partir de ese momento en el que les hayáis invitado, ellos podrán acceder a través de esta URL o la URL que tenga en cada momento el portal a generar incidencias de este estilo. Es decir, en este caso, lo que veis es que nosotros estamos canalizando el tipo de incidencia dependiendo de la opción que ellos elijan para dar de alta su propia incidencia. Y en este caso, vemos que incluso, fijaros, esta es la que quería enseñaros, que hay una solicitud de compra. ¿Una solicitud de compra es una incidencia? En realidad no, pero lo puedo tratar como tal. Es algo que me pide un cliente y que tengo que tener informado, perdón, un cliente, un usuario, y que tengo que tener informado al usuario de cuál es el estado. En este caso, además, cada uno accede al portal y accede únicamente a ver las incidencias que él ha creado. En este caso, yo soy el usuario admin y fijaros que tengo mis solicitudes que puedo ver. Estas son las solicitudes que yo he hecho como usuario admin. Fijaros que en un caso hay de acceso, perdón, de un tipo de error, de tipo RP, de tipo ayuda, de tipo compra, ¿de acuerdo? Y es más, yo puedo ver en cada uno de ellos en qué estado se encuentra. Fijaros, en este caso, esta compra me está diciendo que yo le pedí un monitor en su momento más grande, di explicaciones, dije qué tipo de monitor y me dice en qué estado se encuentra. El estado es en compra solicitada. En este caso, yo sé que la compra la he solicitado y poco más, ¿de acuerdo? Pero veremos cómo luego, en la propia gestión de las incidencias, se puede cambiar el estado, porque evidentemente cuando hay que realizar una compra, alguien la tiene que aprobar. Bueno, pues una vez que la compra está aprobada, se realiza la compra y en estos otros casos vemos que la compra ya ha sido completada. Pero esta en concreto, por ejemplo, que tenemos como compra solicitada, veremos que alguien, una vez que la aprueba, cambia de estado y yo podré ver que ha cambiado de estado. Incluso si queremos, podemos hacer que se notifique al usuario cada vez que ocurre un cambio de estado para que pueda estar informado directamente de que su solicitud, en este caso es una solicitud de compra, pues se está trabajando en ella. ¿De acuerdo? Es decir, esto es la parte de portal en la cual podemos ver la situación de las distintas incidencias. Recordar que como os comentaba al principio, yo he creado como dos portales de ayuda a mis empleados. Una es dedicado exclusivamente para incidencias en el RP y otra es la de ayuda o incidencias. Antes hemos entrado en esta parte del portal, pero ahora podemos entrar en la otra, en el cual se trata para incidencias del RP y que puedo tener, es un ejemplo, errores detallados, errores rápidos o una mejora. De tal manera que cada uno de estos puede tener, por supuesto, configuración distinta y, por supuesto, además puede tener una información que solicita al usuario distinta. Es decir, un error detallado, en este caso, me da el usuario, que soy yo, la prioridad que quiero darle a este error y puedo hacer una descripción y un resumen, una descripción amplia y un resumen. O puedo hacer un error rápido en el que no tengo que hacer una descripción detallada de lo que es la incidencia que quiero crear. Es decir, podemos tener campos distintos para los distintos casos. Y en este caso, por ejemplo, una mejora es que necesita la prioridad,
la descripción y poco más. Es decir, podemos, insisto, crear necesidades distintas a la hora de informar las incidencias en base a tipos de incidencias y campos determinados para cada una de ellas. Bueno, esto es un poco la visión desde el propio portal. Es decir, cada uno lo vería así y, por supuesto, solo vería las incidencias que tienen que ver con él. Si cerramos el portal, ¿cómo se vería desde Jira? Bueno, pues en este caso, desde Jira, yo estoy viendo el proyecto Service Desk, es decir, no estoy viendo el portal. De tal manera que lo que veo en este proyecto son todas las incidencias que han entrado, pero no solo de un usuario, sino de los distintos usuarios. En este caso, fijaros que veo incidencias resueltas cuyo informador o usuario que la ha dado de alta son personas distintas. Pero puedo ver el estado en el que, en este caso, tengo un filtro para incidencias que no están cerradas. Tengo estas. O incidencias que no he asignado todavía. Tengo estas incidencias cuyo informador, en este caso he sido yo, porque he creado unas cuantas hoy por la mañana, pero que no se les ha asignado a nadie. Y yo, como administrador o usuario del producto Service, puedo ir a verla y, en este caso, asignársela ¿a quién? Pues se la voy a asignar, en este caso, a Jorge Sanz. Se la asigno a Jorge Sanz y en este momento esa incidencia la tiene asignada a él y depende de si queremos o no queremos haberlo configurado así, Jorge Sanz puede recibir un correo en el que se le comunica que esta incidencia se le ha asignado a él. ¿De acuerdo? Asignadas a mí, esperando por el cliente, porque ahora veremos los distintos flujos de trabajo que puede tener, las que son de tipo compra, es decir, aquí nos podemos crear los filtros que queramos. Personas son las personas que en este caso pueden ser considerados como agentes, clientes o colaboradores. Os explico. Un agente es toda aquella persona, usuario de Jira, que va a poder trabajar o voy a poder asignar incidencias. Y aquí es un poco donde viene lo que Jira hace con respecto a las licencias que facilita a los usuarios. El límite, o sea, los usuarios de Jira van por un sitio, pero los agentes de Jira van por otro a la hora de configurar o de adquirir el plugin o la versión con Jira Service Desk. Es decir, los agentes, el número de agentes influye en el precio de la licencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, deciros, puedes tener una licencia de 25 usuarios con 3 agentes, que tiene un precio. Si quieres que tenga 5 agentes o 10 agentes, tiene otro precio. ¿De acuerdo? Pero los usuarios de Jira llevan una valoración distinta que la de los agentes. Los clientes son todas aquellas personas a las cuales les dejamos que puedan enviarnos incidencias. Y pueden ser o bien usuarios de Jira o gente que no son usuarios de Jira. Pueden ser gente de nuestra empresa en las cuales les podemos invitar desde aquí y ellos reciben un correo en el que si responden ya aceptan la invitación y a partir de ahí ya pueden acceder al portal o incluso a través de un correo electrónico enviar un correo a la información que se les manda desde la invitación y ese correo ya va a generar automáticamente una incidencia. Lo que no van a poder hacer los clientes es entrar como nosotros a ver dentro de Jira cómo está su incidencia, pero sí lo pueden ver a través del portal, ¿de acuerdo? Y los colaboradores son todas aquellas personas que pueden colaborar en la incidencia y que en este caso pueden ser usuarios de Jira. Es decir, colaboradores, gente que puede o realizar una observación o incluso cambiar de estado una tarea, pero no son usuarios a los cuales se les haya o se les pueda asignar la incidencia. Sí pueden trabajar en ella, pero no son usuarios de Jira a los cuales se les pueda asignar. Asignar una incidencia solo se puede hacer a los agentes. ¿De acuerdo? Por otra parte, hay una amplia gama de informes que se pueden generar, que ya vienen dentro del propio plugin. Y por otra parte está el nivel de servicio que queremos dar
en el que se puede configurar, tanto en horas como en días, cuál es la transición o el tiempo en el que podemos tener una incidencia como no cerrada. ¿De acuerdo? Esto es muy fácilmente configurable, incluso podemos dar de alta calendarios distintos para que, dependiendo de los calendarios, pueda considerar que un día lo debe considerar como transcurrido o no. Si queremos que, por ejemplo, yo que sé, el 6 de enero, que es el Día de Reyes, pues que lo considere como que puede formar parte del tiempo que transcurre en la resolución de la incidencia o no. Y por otra parte, lo que se puede es, además, el considerar cuáles son estados en los que se encuentra la incidencia que queremos que computen en el tiempo de resolución de la incidencia. Ahora lo veremos cuando veamos los estados estados y los flujos de trabajo de las incidencias. Y luego, por otra parte, la parte de configuración del portal, donde podemos tener los distintos iconos y tipos de incidencias, donde podemos añadir campos para cada uno de los tipos de incidencias, etcétera, etcétera. Vamos a adentrarnos un poco ahora en la parte de Jira, que tiene que ver con la resolución de las incidencias, y luego volveremos a ver cómo lo ven los usuarios, que no son usuarios de Jira, que simplemente son usuarios de la creación de incidencias para Jira. A nivel de proyectos, podemos ver todos los proyectos, podemos crear filtros, y en este caso vamos a ver el proyecto que es uno de los dos portales que os he enseñado al principio. Aquí tenemos la posibilidad de ver las tareas que hay, tenemos distintos formatos, estas son las tareas, incidencias que se han ido creando, ¿de acuerdo? Y vamos a visualizar una de ellas, que es una de las que yo he dado de alta creo que hoy, que es esta. Un segundito. Lo vamos a hacer desde aquí. Es que hay otro sitio donde me gusta más. En vez de buscando por proyecto, lo vamos a buscar por incidencias. Aquí. Aquí tengo un filtro, que son las incidencias de tipo Service Desk, ¿veis? En el cual tenemos las incidencias que están sin resolver. Si quisiéramos ver todas las incidencias, quitando este apartado, podríamos ver todas las incidencias que se han creado en este proyecto a través de ese portal. Pero en este caso concreto, si queremos que nos enseñe solo las que están sin resolver, pues podemos marcar que solo esas. ¿De acuerdo? Vamos a echarle un vistazo a una de ellas. Cambiar de versión de Jira. Fijaros, esta incidencia tiene un nivel de SLA de 96 horas, ¿de acuerdo? Está dentro del tiempo, por eso aparece en verde. Podríamos tener avisos o que nos generara avisos si hemos pasado un porcentaje del tiempo previsto de resolución o si se acerca la fecha máxima prevista de resolución para cumplir el nivel el nivel SLA que le damos al cliente. ¿De acuerdo? Podemos editar la incidencia con toda la información que podemos haber generado o que se puede haber generado de ella, y lo que quiero es que veamos es el flujo de trabajo. Esta incidencia ahora mismo está en este estado, ¿veis? Está en el estado esperando por la asistencia. Y el flujo de trabajo lo que nos dice es que o bien se puede pasar a que ya la he resuelto y se lo comunico al cliente, o bien la puedo resolver directamente sin comunicarle al cliente. Si cambiamos de estado y le ponemos, la queremos poner en esperando al cliente, es porque en ese caso nos hemos puesto con el cliente, o incluso podemos hacer que al cambiarla de estado reciba un correo electrónico el cliente diciéndole que ya la hemos resuelto, pero que estamos esperando a que nos dé el ok. Si lo hemos hecho así o lo hemos configurado así, en el momento en el que el cliente nos diga que está ok,
nos puede dar el OK a través del portal o respondiendo a al propio correo que le hemos enviado, nosotros la podríamos pasar a resuelta. Esto es lo que es un flujo de trabajo, que en este caso es un flujo de trabajo muy sencillo. ¿De acuerdo? Se puede complicar todo lo que queramos. Pero esto lo que nos viene a indicar o a decir es que el estado por el que se encuentra o pasa la incidencia es importante conocerlo para que el cliente pueda saber si se está trabajando o no o cuánto tiempo se lleva trabajando en ella. ¿De acuerdo? Por otra parte, se puede no solo aportar comentarios, nosotros o cualquier del equipo de trabajo que tenemos dentro de Jira, también pueden aportar comentarios los propios usuarios, podemos ver los correos que se han podido generar o emitir, ver todos los cambios tanto de estado como de valor que han podido tener las incidencias, podemos asignársela, ya os digo, comentar, es decir, podemos hacer un montón de acciones dentro de una incidencia hasta que la demos por resuelta. Claro, esto es una incidencia, pero podemos tener cientos o miles de incidencias abiertas. Para esto está lo que os decía antes de la creación de filtros. Es decir, yo aquí tengo unos pocos filtros, pero podemos crearnos tantos filtros como queramos y compartirlos con otros usuarios. De tal manera que, o bien seleccionando por proyecto, o por tipo, o por estado, o por cualquier campo de los que pueden formar parte de la información que tiene una incidencia, podemos seleccionarlo. Por ejemplo, vamos a buscar este de prioridad. ¿Prioridad? ¿Qué prioridad? Pues fijaros, aquí tengo de tipo crítica, de importancia menor, trivial. Voy a seleccionar las de tipo crítica. Pues veréis que las otras van a desaparecer. Ya está. ¿De acuerdo? Bueno, es decir, es muy importante el conocer cómo se trabaja con los filtros para que a través de estos filtros luego podamos el poder filtrar o ver mucho mejor y más resumida la información que realmente nos interesa. Por otra parte, vamos a volver otra vez a las mesas de servicio, que es un poquito donde creo que está más el potencial de lo que quería enseñaros hoy, que es la parte de Service Desk. Vamos a ver todas las mesas de servicio otra vez. Y aquí estoy como un usuario. Puedo entrar en la mesa de servicio, un usuario de Jira, para, insisto, poder configurarla. Pero por otra parte, puedo ver el portal del cliente, cómo lo vería. Y lo vería exactamente igual que yo. En este caso, sepáis que yo soy el cliente admin. Y por lo tanto, lo que me enseña a mí es lo que yo he generado. Si quiero ver mis solicitudes, pues veo todas las solicitudes en el estado en el que se encuentran. ¿Quiero verlas cerradas? Pues veo las cerradas. En este caso suele ser más interesante el ver las que tenemos abiertas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, si es un sitio centralizado en el cual es muy frecuente la utilización de esta herramienta para generar incidencias, pues se pueden tener muchas. Y fundamentalmente nos puede interesar el estado de las abiertas. Y veis, aquí puedo ver los distintos estados en los que se encuentra. ¿Vale? Yo en este caso podría entrar dentro de la propia tarea porque soy usuario de Jira, pero si yo soy un usuario al cual me han invitado, no soy usuario de Jira, no podría entrar directamente a ver la tarea o la incidencia dentro de Jira. Lo que sí me mostraría es todo lo que ha ocurrido con esa incidencia. Aquí podríamos ver un histórico de todo lo que ha ocurrido con esa incidencia. Podemos irnos a cualquiera de los dos proyectos y mesas de trabajo que yo he creado para la resolución de incidencias. Bueno, pues esto es un poquito más que el webinar anterior en el que se enseñaba casi las dos cosas, Jira y Jira como Service Desk. Comentaros también que a nivel de cuadros de mando podemos tener cuadros de mando específicos para los proyectos. Fijaros, podemos saber cuántos días lleva abierto determinados tipos de incidencias,
poder ver las creadas contra las resueltas, para ver si los indicadores, si nos están dando, si estamos trabajando bien o estamos acumulando más incidencias de las que somos capaces de resolver, las incidencias por personas a las cuales se les ha asignado, por proyectos. Podemos ver las que se me han asignado exclusivamente a mí. Bueno, hay una serie de cuadros, ya os digo, muy fáciles de trabajar, en el cual podemos filtrar y ver de un vistazo bastante gráfico y bastante cómodo las distintas informaciones que podemos tener de las incidencias. ¿Veis? Son distintos, que los puedo ver yo y los pueden ver otros usuarios. Y por supuesto cada uno se puede crear los suyos. Y os recuerdo que son totalmente ¿cómo se dice? Que puedo ir a manejar la información desde el propio dibujo. Son interactivos. Esa era la palabra. Perdona, no me salía. En este caso, fijaros, estoy viendo solo un proyecto, información de solo un proyecto. Cuándo se han ido creando las incidencias, los días que llevan cada una de ellas, información por asignado, por estado de las tareas. O, en este caso, es información de un usuario. Esta es información que tiene que ver exclusivamente con un usuario. Y esta información solo es relevante para, en este usuario, en este caso el usuario JSANZ. Cada uno puede tener el suyo y configurárselo con los gadgets que estime más oportunos o que le muestren mejor la información. Bueno, creo que por hoy hasta aquí la demo de Service Desk. Por supuesto, cualquier pregunta que queréis hacer, cualquier comentario, lo podemos resolver ahora a través de la pantalla del propio webinar, o os recuerdo que podéis enviarme cualquier correo con cualquier consulta os lo voy a recordar, tenemos aquí. etoledo@efor.es. Estaré encantado de comentar con vosotros vuestras dudas, inquietudes, de orientaros lo que esté en mi mano. Pues si no tenéis dudas, lo voy a dejar abierto durante 3 o 4 minutos y si no hay ninguna duda, pues lo cerraremos en esos 3 o 4 minutos. ¿Ok? Muchas gracias a todos por vuestra atención y ya os comunicaremos el próximo webinar que será sobre gestión de proyectos con metodologías ágiles. Buenos días.